Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En esta hora vamos a continuar sobre esta serie. Y la vez pasada, cuando empezamos, hablamos sobre Dios. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? Y ahora vamos a estar hablando quién es Jesús. Porque en la Biblia incluso nos habla en que Jesús estaba enseñando y haciendo milagros al pueblo. Y en una ocasión, cuando estaba con sus discípulos, le empezó a preguntar a los discípulos que quién era Él. Y algunos discípulos dicen, pues la gente está diciendo que tú eres uno de los profetas. La gente está diciendo que tú eres uno de los enviados de Dios, que tú eres Elías. Y Jesús estaba oyéndolos, escuchándolos. Y tal vez Jesús se halagó de que la gente lo estuviera comparando con siervos que antes estuvieron, siervos de Dios, siervos que pelearon la buena batalla. Yo creo que también muchas de las veces con nosotros nos alegra o nos halaga cuando alguien te dice, ay, te pareces a Brad Pitt, ¿verdad? Y te halagas. Ay, cantas como Vicente Fernández, tiene la voz. Y te halagas, ¿no? O algunos cuando las mujeres, ay, te pareces a la Jennifer López. ¿Cómo se sienten cuando lo comparan con Jennifer López? A ver, las mujeres, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que cuando vemos a las personas que han tenido éxito, las personas que han alcanzado algo, y la gente te empieza a comparar con eso, o te empiezan a halagar en eso, yo creo que hay un sentir bueno, ¿verdad? Yo creo que hay un sentir que te hace sentir bien, es un complemento, es un halago, y te hace sentir bien de tu persona. Pero al final de cuentas, ellos saben, tanto como tú sabes, que no eres Brad Pitt, que no eres Vicente Fernández, que no eres Jennifer López, eres tú, ¿verdad? Al final de cuentas, tú quieres ser aceptado por ti mismo y no ser otra persona. Tú quieres que la gente te respete por ti mismo, que se lleve bien contigo por ti, no porque eres como otra persona. Y yo creo que Jesús tal vez se halagó de que lo estaban comparando como con Elías, como los profetas antiguos, porque de fin y al cabo Él estaba haciendo la obra de Dios. Él también estaba llevando a cabo la misión de Dios. Pero les hizo la pregunta, ¿ustedes quién creen que yo soy? Ustedes me están diciendo lo que la gente dice, pero ¿qué es lo que ustedes piensan de mí? Uno dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el enviado de Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. Y es algo interesante. Le dijo, le responde, le dice, eso, lo que me has respondido, no es por carne o no es por físico lo que piensas. Eso es del Espíritu, una revelación del Espíritu que te reveló que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Porque ahorita en este mundo secularizado, todavía tenemos a Jesús en diferentes definiciones. Todavía algunos piensan que Jesús es simplemente un profeta. Algunos piensan que nomás Jesús es un enviado de Dios, igual que los otros profetas. Algunos hasta no aceptan a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo aceptan, pero no es Dios. Es simplemente otra persona igual que los demás. Ahora, tenemos como creyentes tener ese cuidado de que porque la gente no acepta a Jesucristo, nosotros podemos perder la fe en Jesús y empezar a creer que tal vez Jesús no es lo que la Biblia dice. Tal vez Jesús no es lo que me han enseñado, lo que me han instruido, lo que han predicado. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra fe en esta clase de mundo, en esta moda, en tantas religiones, en tantas definiciones que hay? Cada religión habla sobre Jesús, o en cierta parte habla que fue Jesús, pero la verdad que un cristiano
no tiene una religión, tiene una relación con Dios por medio de Jesús. No se trata de religiones, se trata de una relación en cual podemos tener solamente por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Cómo podemos entender esto y tener una certeza que Jesús es el Hijo de Dios? Solamente por revelación del Espíritu Santo. Queremos empezar con el primer punto. Allí en Juan, si tiene su Biblia, quiere acompañarme en Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Voy a leer esto, Juan capítulo 1, del 1 al 5. Dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aquí habla Juan algo similar a lo que Moisés estaba escribiendo en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién se lo sabe? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ven? Moisés estaba hablando del Dios, el creador de todas las cosas. Juan está, primer capítulo de Juan, primer versículo de Juan, habla que en el principio, ¿qué? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí nos está hablando primeramente, ¿quién es Jesús? Primeramente Jesús es Dios. Él ha estado desde el principio. Cuando Moisés dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también estaba hablando también de Jesús. Nada más porque no sabía que el nombre Jesús todavía Moisés, pero aquí Juan lo está describiendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí lo está describiendo. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Por Él todo ha sido hecho. Creemos que Dios es el creador, pero por medio de Jesús es que las cosas fueron hechas, que es Dios. Desde el principio Jesús ha existido. En otras palabras, Él no fue un profeta más, no fue otro ángel más, no fue otro enviado, otro Mesías más, no fue otro maestro más. Él era, es y seguirá siendo Dios. Él es el pasado, Él es el presente y Él será el futuro. Siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos saber esto? Porque Jesús siempre ha estado conectado con el Padre. Él siempre ha hecho la voluntad del Padre, de Dios. Siempre han estado en el mismo equipo desde el principio, desde nuestro principio. Siempre ha habido esa unión. Jesús siempre ha existido. No más fue un hombre. Sí fue hijo de hombre, pero también fue hijo de Dios. Él es Dios. Siempre ha estado junto, siempre ha estado en el mismo plan para salvación, para redención del pecado, pecadores, para salvación, para mi salvación, para tener una nueva relación con Dios, para tener ese acceso a salvación y no estar para estar en la vida eterna y no en la condenación eterna. Esa es la misión de Jesús. Para empezar, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Siempre ha existido con Él. ¿Cómo podemos saber esto? Porque en el tiempo cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó a hacer milagros. Él empezó a hacer la voluntad de su Padre. A hacer la voluntad. El propósito divino de Jesús empezó a practicarlo, a hacerlo. Empezó a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a dar vista a los ciegos, a enderezar los caminos, a enderezar los pies de los cojos, restauración, sanidad.
todo Jesús empezó a hacerlo. Incluso salvación estaba haciendo. Salvaba a la gente de sus pecados. Ahora, ¿cómo podemos saber que Jesús es Dios? Simplemente por sus hechos. Muchos en nuestros días hablamos por hablar, pero no hay hechos. Muchos se dicen religiones, muchos se dicen iglesias de Dios, pero no hay hechos. No demuestran los hechos. Hay personas, congregaciones divididas, hay congregaciones con diferente pensar, fuera de la voluntad de Dios. Ahorita no es tanto una iglesia, ahorita ya nomás es un centro donde vienen, te animan, sales con esa palabra de aliento y gozoso, y vas al siguiente día, te levantas y un desánimo. No quiero levantarme, no quiero hacer algo, no quiero orar, no quiero hacer mi devocional. ¿Por qué? Porque fue una emoción. Cuando estuviste en un servicio fue solamente una emoción y no fue un cambio bien en tu vida. ¿Por qué? Porque esa iglesia o esa doctrina o esa enseñanza están fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas? Cambio en nuestras familias. ¿Por qué no hay cambio en nuestras relaciones? ¿Será acaso que no estamos conectados con Dios? ¿Será acaso que sabemos de Dios, pero no estamos conectados con Dios? ¿Conocemos de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios? Ahora, podemos ver en la vida de Jesús que todo lo que Él hacía era dirigido por el Espíritu Santo. Era en el plan de Dios. Él nunca hizo nada a su voluntad. Él nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Si no era de Dios, no era para Él. No podía hacer algo. Incluso muchos se hacen esa pregunta. Pues si Jesús es Dios y lo sabe todo, entonces ¿por qué no supo responder cuando le dijeron cuándo será su regreso? Y Jesús le respondió, le dice, eso no está en mí, el Padre no me lo ha revelado. Eso nos demuestra, nos enseña la sumisión. Eso nos enseña la conexión, la unidad que estaba Jesús, Hijo, y Dios Padre. Estaban en una unidad. Él no podía hacer las cosas independiente. Nos demuestra que Jesús era Dios, es Dios, y que fuera de la voluntad de Dios, Él no podía hacer las cosas. Toda su vida de Jesús puede estudiarlo, puede analizarlo. Todo lo que Él hacía era bajo la dirección del Espíritu Santo. Si Dios no lo aprobaba, no se hacía. Jesús nunca aprovechó o hizo, pues yo soy Dios, yo puedo hacer las cosas si yo quiero. Siempre hubo esa unidad. Incluso cuando Él sanaba a un paralítico, cuando Él sanaba a un endemoniado, hubo críticas sobre esto. Hubo críticas, en vez de darle la honra y gloria a Jesús, le estaban diciendo que Él era el mismo diablo. Incluso lo juzgaron como era parte de Satanás. Era una hechicera lo que estaba haciendo. Y fíjese lo que Jesús le respondió a esos hombres. Lo puede encontrar en Lucas capítulo 11, versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente, dice, se maravilló. Fíjense el 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Han escuchado esa frase que la unión está la fuerza? Entonces, se puede decir que en la desunión está la debilidad. ¿Ven? La unión está la fuerza, en la desunión está la debilidad. Aquí Jesús estaba demostrando, miren, si yo soy del diablo y ese es un demonio que el diablo puso, ¿no sería algo contraste? ¿Sí? ¿No sería algo, un desacuerdo aquí de que el diablo puso un demonio y yo venga y lo reprenda? Eso es desunión. El diablo está haciendo algo y yo estoy deshaciendo lo que está haciendo. Eso es desunión.
Jesús estaba diciéndole a estas personas, ¿cómo yo puedo ser de alguien que estoy haciendo contrario de Él? ¿Cómo yo puedo ser parte de algo cuando estoy haciendo lo contrario? Estoy dañando, estoy destruyendo lo que se hace. Si eso fuera, entonces no va a funcionar. Si eso fuera de que hay desunión, de que hay desacuerdos, no va a prosperar el propósito que quieren alcanzar. Siempre nos han dicho, nos han instruido que siempre apoyes a tu hermano. Nos han aconsejado, únete a tu familia, ayuda a tu prójimo, estar por el uno y por el otro, edifíquense el uno al otro. Miren, Satanás no sabe multiplicar, pero sí sabe dividir. ¿Amén? Dios es el Dios de multiplicación. Él multiplica. Ahí está la unión. El enemigo, cuando entra, empieza a dividir las cosas. ¿Cómo están sus relaciones? ¿Estás en una relación que se está influenciando en no buscar de Dios? ¿Estás en una relación, estás en un ambiente que te juzga por leer tu Biblia, que te juzga por orar en tu tiempo de alimento? ¿Estás en una relación de eso? ¿Estás en un ambiente de esta clase? ¿O estás con otros creyentes? Y le estás llamando, hey, no se te olvide hacer tu devocional. Hey, no se te olvide orar. Recuerda, yo estoy orando contigo. Vamos a hacer un ayuno. Vamos a unirnos. En la unión está la bendición. En la unión está la fuerza. Y eso es lo que Jesús estaba demostrando. Nunca hizo algo fuera de la voluntad del Padre. Siempre estaba haciendo lo que el Padre, la voluntad de su Padre. Y eso lo demostró. Usted una vez más puede analizar la vida de Jesús, puede checar su vida, qué es lo que estaba haciendo, y siempre va a encontrar que lo que Él hizo y Él lo estableció, sus acciones demostraron que Él era Dios, que Él es Dios. No va a encontrar en ningún lugar que fue contra la voluntad de Dios. No va a encontrar en ningún lugar que cada hecho, cada milagro, cada acción que Él tomó fue para estorbar o destruir el reino de Dios. No solamente Él dijo que Él era, pero también lo demostró con sus acciones. Muchas de las veces es lo que nosotros ocupamos, saber o ver en la persona para convencernos. Tal vez una persona te ha pedido perdón y 3 veces perdón, y tal vez lo has perdonado, pero sus acciones continúan siendo lo mismo. Ahora, basado a su perdón dicho y basado a sus acciones, que es diferente a lo que dijo, ¿vas a tener esa misma confianza? ¿Vas a seguir confiando en esa persona cuando te dice algo y hace otra cosa? Yo creo que esa es la evidencia de convencerte de quién es esa persona. Tú nomás dices por decirlo, pero no demuestras lo que dices. No haces lo que dices. De esa manera, basado a las acciones, te puedes basar y puedes agarrar esa confianza, puedes creer, puedes confiar, puedes tener fe en esa persona. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado con sus acciones. Ahora, ¿por qué creer y mantener nuestra fe en este momento, en este mundo de tantas ideas que hay? Porque Jesús no solamente lo dijo, sino también lo demostró. Es una acción que usted puede ver en su vida, una acción de que Él fue sometido a Dios, de que sus hechos, lo que Él decía, lo respaldaba con sus hechos. Vea a Jesús por lo que ha hecho. Vea a Jesús por lo que Él ha alcanzado, nos ha demostrado. No porque alguien te dijo quién es, no porque alguien te habló de Jesús. Sí, eso es algo bueno de escuchar algo bueno de una persona, porque esa es una introducción. Incluso la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es bueno escuchar buenos comentarios de una persona. Son recomendaciones. Ustedes si tienen algo bueno que recomendar, un doctor, un restaurante, o incluso estamos comiendo lonche y alguien me recomendó un restaurante que tengo que ir, no sé si alguien me quiera pichar ahí, vamos. Yo tengo el restaurante, yo invito y ustedes pagan. Bueno, pues, ahí hay unos 3 aleluyas, ahí los voy a anotar.
Pero es bueno las recomendaciones. Ahora, voy a ir. Ya, de que voy a ir, pero me lo recomendaron. Pero la acción que ellos me den, voy a sacar la conclusión si sí era bueno o si no era bueno. Amén. Y si no era bueno, le voy a traer el ticket al hermano que me recomendó eso. Es todo en la acción. Bueno la recomendación, pero las acciones. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Yo creo que todos estamos aquí por una experiencia que hemos tenido de Dios. Por algo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando estábamos orando por nuestra familia, cuando estábamos orando por esos hijos que estaban mal camino, y estabas orando al Señor y el Dios contestó, ahora su hijo está en la iglesia, ahora su hijo está sirviendo a Dios. Eso es algo, es un hecho que Dios hizo en su vida. Cuando estabas orando al Señor por un milagro, una sanidad, que el doctor te dijo, ya no tenías remedio, ocupas esto tanto para estar bien, ocupas este resultado antes, si no lo tienes, no hay remedio. Haces una oración y el Señor te sana. Haces una oración, le crees a Dios, le has escuchado de Él, le pides en oración, le crees y Dios hace la obra. Tal vez en tu relación, cuando pensaste que ya no había más salida. Incluso uno de los hermanos que conozco en grupos puso su oración de su matrimonio. Dice, no creo que ya va a funcionar. Es más, yo ya me he divorciado antes. O sea, en otras palabras, yo ya tengo la experiencia anterior. Y yo creo que en este nuevo matrimonio, no va a funcionar. Creo que la solución para esto, porque yo ya soy experto, va a fallar. Llegaron al juez. Estaban los dos para divorciarse. El juez platicó con ellos y algo sobrenatural en ellos, en el sentir de ellos, dijeron, no hay que divorciarnos, hay que seguir peleando por nuestro matrimonio. Ahora, no estoy en contra de los expertos. No estoy en contra de la medicina de los doctores. Ellos están puestos por Dios. Ellos son sabios por medio de Dios. Dios ha dado la ciencia para el ser humano, para nosotros. Y eso es algo bueno de buscar. Son los profesionales, son los expertos, son puestos por Dios. Pero déjeme decirle, aún los expertos han fallado. Aún los expertos no le han atinado. Aún los expertos dicen algo y luego sucede otra cosa. Pero hay un Dios que no falla. Hay un Dios que cuando Él dice sí, es un sí. Cuando Él dice no, es un no. Cuando Él dice eres sano, eres sano. No importa lo que los doctores dicen, tú eres sano en Él. Hay un Dios que es fiel, es verdadero y que está para cada uno de los que le creen. Un Dios que no falla y siempre está con nosotros. No solamente lo habla, pero también lo demuestra, lo enseña. Dios existe. Dios está todavía haciendo los milagros que Él hacía antes. Todavía sigue haciendo milagros hoy. Incluso tuvimos un gran milagro. Yo creo que algunos estuvieron aquí. Pero tuvimos un gran milagro. De 8 años que ocupaba a sostenerse para caminar, ya sea una caminadora o ya sea una silla de ruedas, pero no podía caminar por sí misma. 8 años durando, esperando al Señor. Déjeme decirle que esta familia siempre ha sido fiel a esta iglesia Monte Sinaí. Siempre ha sido fiel en los subes y los bajas, siempre ellos han estado congregándose, siendo fiel primeramente a Dios y a la congregación que Dios les puso. Tuvimos una noche de milagros y sanidad. Esta persona creó. Después de 8 años, imagínense, es para que ya uno se desanime. Es para que, Señor, si no lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer ahora. Pero todavía creó. Todavía quiso más de Dios. No se rindió de Dios. Si tú eres el mismo de ayer, tú eres el mismo hoy y seguirás siendo Dios. Tuvimos esa noche. Oramos por ella. Desde esa noche que viene siendo hace un mes, creo que fue un mes, todavía hasta el día de hoy sigue caminando,
sin silla de ruedas, sin ninguna caminadora, incluso hasta ya camina enfrente del esposo, ya dejas al esposo solo, sigue caminando. Eso solamente lo demuestra Dios. Él sigue haciendo milagros en estos momentos, en estos tiempos. Esa es la hermana Teresa, la que está aquí en la esquina con el hermano Tomás. Amén. Todavía está en este lugar. Ella está aquí. Es un testimonio de lo que Dios hace. Ahora, Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que sigue haciendo milagros. Oh, pues yo estoy orando por mi sanidad, Josué, y nada pasa. Yo estoy orando por mi restauración de mi matrimonio y nada sucede. Yo estoy orando por esta ansiedad y todavía sigo. Yo estoy orando por la depresión y todavía continúo. El Señor no ha hecho milagros conmigo. El Señor no me ha hecho el milagro todavía. Déjeme decirle, aunque el Señor no le conteste o no le haga ningún milagro, el mayor milagro que Él hizo para usted es su salvación. Dele gracias a Dios, no porque no ha hecho el milagro, pero dele gracias porque por medio de el acto más fuerte, el acto más principal de Jesús para nosotros fue morir en la cruz por nosotros, para nuestra salvación. Si sigues en esa petición, sigue adelante, sigue orando, no te desanimes, sigue intercediendo, que a su tiempo el Señor va a contestar. Pero mientras tanto, no te desanimes porque no ha sucedido, aliéntate, gózate, porque el milagro número 1, su salvación, ya se te fue dada. Llegaste el día, llegó el momento que Jesús tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia de ti. Y en ese milagro es que usted tiene la relación con Él. Tiene salvación. No te desanimes por lo demás. No te desanimes porque no ha sucedido. Gózate que el milagro 1, Señor lo hizo. Miren, esto es lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Pablo lo dice de esta manera. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Fíjate lo que está diciendo Pablo. De que el mayor milagro, el mayor hecho que Jesús hizo, que ningún otro profeta, que ningún otro líder espiritual pudo hacer, Jesús lo hizo. Y es morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y porque Él vive, nosotros también tenemos esperanza, nosotros podemos vivir en Él. Si no fuera esto, entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces, venir a la iglesia, orar, el ser bien con nuestro prójimo, en tener adoración, en cantar a Dios, todo eso será en vano. Porque no hay salvación, no hay esperanza. Pero porque Jesucristo al tercer día venció la muerte, bajó a los Hades y agarró las llaves del infierno, la cual significa que Él tiene el poder. Él tiene la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Nada puede pasar si no es por voluntad de Él. Él está al control de su vida, Él está al control de mi vida, Él está al control de todas las cosas. Si no fuese por esa resurrección, entonces no habría esperanza para usted y para mí. Pero dice Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino, es el puente para llegar a tener una relación con Dios. Es el único medio para llegar con Dios, para tener una relación con Él. Y también es el medio para que Dios pueda bendecirnos también a nosotros. Porque es nuestra fe, nuestra confianza a Él. Y Dios nos contesta por eso. Pero solamente podemos tenerlo si es por Jesucristo. Él es el medio. Miren, todos los profetas, Alá, Buda, Muhammad, todos estos, puedes ir a su tumba y vas a hallar sus restos. Todavía están sepultados. Hace un tiempo atrás, en el 2013, tuve el privilegio de ir a la Tierra Santa con mi familia, con mis padres, y llegamos a la tumba. Fuimos al jardín
Y déjame decirle que había una línea larga para entrar a la tumba de Jesús. La puerta estaba abierta, que todos podían entrar, pero una fila larga. Y es algo interesante que una fila, gente, viajar millas y tiempo y todo ese viaje, viajar para ver nada. ¿Quién hace eso? Yo, obviamente. Ir a otro país desconocido, ir a una tumba, a un cementerio. Vamos a los cementerios aquí. La otra vez fuimos los jóvenes fuimos al Old Town y vamos y eso y lo otro. Dije, no me siento bien y eso y lo otro. Ándale, vamos y lo demás. Bueno, pues vamos. Y me llevaron a una tumba ahí de Old Town a ver los muertitos ahí. ¿La tumba qué? Ir al cementerio. Y había un letrero en la puerta que decía, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Dije, bueno, por lo menos vi la tumba vacía. Miren, puedes ir a los demás, pero están ahí en ese lugar. Jesucristo está vivo y vive para siempre. No tienes que ir hasta allá para verlo. No tienes que ir hasta allá para ver una tumba vacía. Puedes simplemente abrir tu corazón y que entre en tu vida y sentirlo muy presente, sentirlo muy vivo, sentirlo que Él existe y que Él tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Porque su palabra, y Él dijo, he aquí, yo estoy todavía a la puerta, sigo tocando. Si alguien abre su corazón, si abre su puerta, dice, yo voy a entrar a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él todavía sigue tocando. Él todavía sigue alcanzando vidas. Él todavía sigue haciendo hechos de lo que Él dijo que iba a hacer. Jesús, ¿quién es Jesús? Él es nuestro Salvador. Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Él es el que mueve todo. Él es el creador de todas las cosas. El que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y déjeme decirle una vez más, no se desanime. Siga adelante. Porque Él es el mismo también para el día de mañana. Tal vez su milagro puede ser mañana, puede ser en una semana, tal vez puede ser en un mes. No quiero desanimarlos, pero tal vez puede ser en 8 años. ¿Ven? Pero dele gracias a Dios por el milagro número 1, su salvación. Y porque Él existe, nosotros podemos existir. Porque Él vive, nosotros podemos vivir. Porque Él reina, nosotros también podemos reinar juntamente con Él. Amén. Y si lo creen en esta hora, denle un aplauso al Señor. Amén.